Bien. Morfología de raíz y tallo. Sí, bien. Buenas tardes a todos los presentes en esta clase. Vamos a empezar un nuevo tema siguiendo el avance programado para este semestre, ¿no? De la carrera de botánica, ¿sí? Bien. Hoy día vamos a comenzar con nuevos temas porque estos temas pertenecen a lo que es una nueva unidad sobre el avance de la materia, ¿sí? La anterior clase vimos todavía los tejidos vegetales, ¿no? O la descripción interna del vegetal para identificar cada una de las células y de los tejidos que presentan internamente un vegetal, ¿sí? En esta unidad que vamos a llevar a cabo a partir de hoy día, ya vamos a ver lo que son temas sobre la descripción morfológica de los diferentes órganos que presenta el vegetal, ¿sí? Entonces, vamos a ver y estudiar cada uno de los órganos que presenta una planta, como es la raíz, el tallo, las hojas, las flores, el fruto, la semilla, ¿no? Entonces, en eso consiste esta nueva unidad, describir morfológicamente a la planta. ¿Qué viene a ser el término morfología? ¿O qué quiere decir el término morfología? Es la descripción de la forma que presentan los diferentes órganos que componen la planta, ¿sí? Entonces, ¿por qué se dice descripción morfológica? Porque las características que tienen los vegetales vienen a ser diferentes. Si bien es cierto que todos presentan hojas, presentan frutos, la gran mayoría tienen tallos, tienen raíces, pero presentan diferentes formas, ¿sí? Entonces, esa descripción de esas diferentes formas que presentan viene a ser la morfología vegetal que se conoce en lo que es botánica. Y ¿cuál es la finalidad de conocer la morfología de un vegetal? Es la finalidad que ustedes aprendan en la materia la descripción o las características externas de la planta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le estoy hablando de la planta, la menta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si una persona no conoce esa planta, entonces yo se la puedo describir morfológicamente y a través de esas características puedo hacerme entender con esa persona cómo son las formas de las hojas, por ejemplo, cómo es su fruto, cómo es su tallo. Decimos es un tallo herbáceo o es un árbol, ¿no? Entonces tiene una consistencia más dura, sus hojas son carnosas o son lanceoladas o alargadas. Entonces, a través de esas características yo estoy describiendo a mi vegetal, ¿sí? Entonces, para eso me sirve esta nueva unidad de lo que es la materia para la descripción de ciertos vegetales, ¿sí? Tal y cual yo los observo a simple vista, ¿sí? Bien, entonces, el tema de hoy día se denomina morfología de raíz y tallo. ¿Qué vamos a ver en este tema? Vamos a ver la descripción de cada uno de estos órganos. Primero vamos a comenzar por la definición de cada uno de ellos. ¿Cuál es la finalidad o cuál es el motivo de que se encuentren en esa zona de la planta o del vegetal, ¿no? Y qué función específica cumplen en un vegetal, ¿sí? Entonces, hoy solamente vamos a hablar de lo que es raíz y tallo para que lo tengan como conocimiento, ¿sí? Bien, vamos a empezar primero con la parte de lo que es raíz y luego vamos a entrar a lo que es solamente tallo, ¿sí? Bien, si bien este tema se ve bastante sencillo, pero muchas veces nos cuesta mucho definir qué es una raíz, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué viene a ser una raíz? Una raíz generalmente es tal y cual uno lo puede observar y lo puede describir, ¿sí? Y vamos a decir entonces que la raíz es un órgano generalmente cilíndrico porque tiene esa forma de tener una forma circular. El cuerpo
de una raíz no va a estar dividido en nudos y entrenudos, como es el caso del tallo, que ya lo vamos a ver. Es un órgano liso, ¿no? No presenta hojas, tampoco yemas axilares en lo que es la raíz. Generalmente las raíces son subterráneas en la gran mayoría de las plantas, pero hay excepciones como el caso de las plantas aéreas y de las plantas acuáticas, ¿sí? El geotropismo que presenta la raíz siempre va a ser positivo porque siempre la raíz va a tender a crecer hacia las profundidades de la tierra, ¿no? Entonces, la palabra geotropismo, geo significa tierra y tropismo es crecimiento, ¿no? Entonces, siempre va a tener esa tendencia de crecer hacia el suelo, ¿no? El crecimiento de la raíz es un crecimiento subterminal porque no hay una medida exacta que presenten las raíces de crecimiento, ¿sí? Porque a medida que crece el tallo, va a crecer también la raíz para tener mayor anclaje o dar mayor anclaje a la planta, ¿no? O estabilidad a la planta. Bien. ¿Cuál es el origen de la raíz? ¿De dónde se pueden originar las raíces? Las raíces se pueden originar de dos formas, ¿sí? Tal es el caso de la raíz principal que se denomina, que es la raíz que se llega a originar del embrión de una semilla, ¿sí? Esto en caso de las plantas superiores, que son las que se llegan a desarrollar o a reproducir mediante semillas, ¿verdad? Y el otro tipo de origen de las raíces vienen a ser las raíces adventicias, que estas se originan de restos de tallo o de hojas, ¿no? Que pueden dar origen a una nueva raíz, ¿sí? Estas raíces adventicias, por ejemplo, es cuando yo saco un fragmento de tallo o de hoja y hago una nueva planta, ¿sí? Entonces, mediante esa estructura o ese esqueje de tallo, yo voy a dar origen a una nueva planta y por lo tanto esa nueva planta va a desarrollar una nueva raíz, ¿sí? Entonces, ese tipo de raíz, por su origen, se denomina adventicia, ¿sí? Entonces, estos son las dos formas que se pueden llegar a originar la raíz, a través de una semilla o a través de una estructura, ya sea de tallo o de hoja de una planta. Bien, ¿cuáles son las funciones específicas que cumple la raíz en la planta? La primera función y una de las más importantes es la fijación de la planta al suelo, ¿sí? Entonces, se imaginan una planta sin raíz, prácticamente sería un vegetal que se arrastra prácticamente, ¿no? Y que no tuviera un órgano para adquirir los nutrientes esenciales del suelo, ¿sí? Entonces, la principal función de la raíz viene a ser la fijación de la planta al suelo para que la planta esté erguida, ¿sí? Entonces, esa es una de las funciones bastante importantes de la raíz. Otra función importante también para la planta viene a ser que la raíz absorbe agua y sales minerales del suelo, ¿sí? Esto lo realiza la raíz, ¿no? Para autoalimentar a lo que es el vegetal o la planta. Otra función viene a ser la conducción de sustancias alimenticias, ¿no? Que lo realiza a través de la raíz, absorbiendo los diferentes minerales que captura el suelo. Otra función de la raíz viene a ser que muchas raíces son almacenadoras de sustancias de reserva, ¿sí? Como ejemplo tenemos a la yuca, por ejemplo, la zanahoria, la remolacha. Estas son raíces que tienen bastantes sustancias de reserva, ¿no? Y que generalmente lo utilizamos como alimenticias, ¿verdad? Entonces, esa también es una función de la raíz, ¿no? Almacenar sustancias de reserva. Otra función de la raíz viene a ser que pueden presentar propiedades medicinales también, ¿sí? Si bien conocemos plantas medicinales, ¿no? No siempre el principio activo lo vamos a encontrar en las hojas o en el tallo, en el fruto, en las semillas de los vegetales también.
El principio activo de algunas plantas medicinales se pueden encontrar en lo que son las raíces, ¿no? Entonces, todas estas son funciones importantes que cumple la raíz y que es el aporte que realiza al vegetal, ¿sí? Bien, una raíz está estructurada de la siguiente forma. Presenta varias zonas, ¿no? Que cada una cumple una función específica dentro de este órgano vegetal. Por ejemplo, primero tenemos la zona de transición, que viene a ser una zona intermedia o una zona divisoria entre la raíz y el tallo, ¿sí? Esta zona es la que divide a la raíz del tallo, ¿sí? Hacia arriba va a estar el tallo y hacia abajo va a estar la raíz, ¿sí? Otra zona que presenta la raíz viene a ser la zona de ramificación. En esta zona, como su nombre lo dice, es donde la raíz se llega a ramificar, ¿no? O le salen las raíces de tipo secundario. Luego está la zona de polífera o de absorción que se llama, que es donde la raíz presenta los pelos absorbentes, que son unos pelitos bastante delgaditos, y se denomina así porque mediante esa zona o en esa zona la raíz va a realizar la mayor absorción de agua y de nutrientes del suelo, ¿sí? Luego está la zona de crecimiento, que es donde la raíz se va a enlongar más o se va a haber mayor crecimiento para que la raíz se vaya penetrando más en el suelo, ¿sí? En esta zona también está la zona meristemática, que es el extremo de la raíz que se denomina, y en esta zona meristemática hay constante división celular, ¿sí? Entonces, recordemos que la planta tiene dos formas de crecimiento, que es el crecimiento apical y el crecimiento lateral, ¿sí? Entonces, aquí en esta zona meristemática se da el crecimiento apical en el caso de las raíces, ¿sí? Esta zona meristemática, como es una zona bastante tierna, porque las células están dividiéndose, entonces se encuentra protegida por una capa, ¿no? Que sirve como un casco protector y se denomina coifia eucalipta, que es una capa que tiene una consistencia mucilaginosa, que es lo que ayuda a que la raíz se profundice cada vez más y esta zona no sea dañada por otros agentes externos que pueden hacer daño, por ejemplo, a la raíz, ¿sí? Entonces, esa es una zona bastante tierna, ¿sí? Incluso muchas veces cuando arrancamos una planta y queremos sacarla con toda la raíz, parte de esta estructura, de esta zona meristemática, se queda en el suelo. Es tan tierno que no sale completamente con toda la raíz. Se queda en las profundidades del suelo, ¿sí? Entonces, esas son las zonas que presenta una raíz, ¿sí? Vamos con las clasificaciones de las raíces. Les dije que según las clasificaciones de los vegetales, ¿no? Presentan diferentes formas, ¿sí? Las raíces también pueden presentar diferentes formas dependiendo del vegetal en el que se encuentra, ¿sí? Entonces, para su mejor estudio, se han llegado a clasificar las raíces por ciertas características que estas presentan, ¿sí? Entonces, según su origen, se llega a clasificar las raíces en dos tipos, que son la forma en que se originan las raíces, ¿sí? Tal es el caso de la raíz normal, ¿no? Que es la que les mencionaba, que se origina la raíz a través del embrión de la semilla, ¿no? Y las raíces adventicias, que se originan a través de un fragmento de tallo o de hoja, ¿sí? Entonces, según su origen, las raíces se pueden clasificar de dos formas, normales y adventicias, ¿sí? Otra forma de clasificar a las raíces vienen a ser por su hábitat, que es el lugar donde se llegan a desarrollar estas raíces, ¿sí? Entonces, según su hábitat, las raíces pueden ser acuáticas, subterráneas o aéreas, ¿sí?
Las raíces acuáticas son las que se desarrollan en un medio acuático, ¿no? Por lo tanto, las presentan las plantas denominadas acuáticas. Luego están las raíces subterráneas, que son las que están o permanecen ancladas en el suelo. Y las raíces aéreas son raíces que están de plantas que están adheridas a otro sustrato y que las raíces prácticamente las dejan desnudas, ¿sí? Entonces, estas raíces no necesariamente tienen que estar en contacto con el suelo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cada una de estas raíces porque, como se fijan, hay de varios tipos, ¿sí? Bien, entonces, las raíces acuáticas son típicamente las raíces de las plantas acuáticas, ¿no? Que están constantemente en contacto con el agua, ¿sí? Entonces, estas raíces tienen características peculiares, ya que no cualquier planta va a tender a sobrevivir en un medio acuático, ¿sí? Estas raíces, por ejemplo, tienen menor cantidad de, eh, de estructuras o de pelos absorbentes, ¿no? Para evitar la saturación del agua, ¿sí? Entonces, si tuvieran mayor cantidad de pelos absorbentes, pues estas plantas prácticamente llegaran a morir por la gran acumulación de agua en su estructura, ¿verdad? En sus hojas o en sus tallos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas plantas acuáticas o estas raíces acuáticas? Las plantas del repollito de agua, como las conocemos, del tarope, ¿no? O de otras plantas que viven en contacto con el agua, ¿no? Entonces, esas vienen a ser las raíces denominadas acuáticas. Las raíces subterráneas vienen a ser de varios tipos, ¿sí? Las podemos diferenciar por la forma que presentan las raíces. Por ejemplo, este es un tipo de raíz subterránea que viene a ser la raíz axial o pivotante que se denomina. La característica de esta raíz es que va a presentar una raíz principal o una raíz predominante más engrosada que las raíces secundarias, que son las que le aparecen a los laterales, ¿sí? Entonces, fíjense acá, esta raíz se denomina axial o pivotante, ¿no? Cuando hay una raíz que predomina en grosor, ¿sí? A diferencia de las otras que son más delgadas, ¿sí? Entonces, este tipo de raíz se denomina axial o pivotante y la presenta, por ejemplo, las plantas como la manga, ¿no? O el mango, el perejil, el chiori o el paico, que son plantas herbáceas, presentan este tipo de raíz, ¿sí? Estas raíces son bastante profundas, ¿no? Pueden alcanzar grandes profundidades del suelo, ¿no? Incluso muchas de ellas pueden llegar en las zonas que son, que la napa freática del agua no es muy profunda, entonces estas raíces pueden llegar a hacer contacto con esas napas freáticas, ¿no? Entonces son raíces bastante profundas, presentan algunos tipos de vegetales. Otro tipo de raíz subterránea viene a ser la raíz ramificada. ¿Cuál es la característica de esta raíz? Es una raíz que aquí no hay una raíz que predomine, ¿sí? O una raíz dominante, como en el caso anterior. Aquí se dice que las raíces ramificadas todas presentan un mismo grosor, ¿no? Entonces, por eso el nombre de ramificadas, ¿no? Porque tienen la forma como de unas ramas, ¿no? Y todas tienen un similar grosor, ¿no? Entonces, estas raíces las presentan, por ejemplo, las plantas de los cítricos, como es el caso del limón, la naranja, la mandarina, etcétera, y el algarrobo también, que vienen a ser el cupecí, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ellas como ejemplo de que presentan estos tipos de raíces. Otro tipo de raíz subterránea viene a ser la raíz fibrosa. Esta raíz se denomina fibrosa porque presentan las raíces bastante delgadas, ¿sí? Presentan un gran número de raíces, pero las raíces son bastante delgadas, ¿sí? Esta raíz es característica, por ejemplo, de las plantas que pertenecen al grupo de las monocotiledóneas, ¿sí? ¿Cuáles
son las plantas que pertenecen al grupo de las monocotiledóneas. Los pastos, por ejemplo, el pasto, el maíz, el sorgo, la cebolla, la grama que tenemos muchas veces en casa, la paja de cedrón, ¿no? Todas esas plantas tienen este tipo de raíz fibrosa, ¿no? Son bastante numerosas y bastante delgadas, ¿no? En grosor. Por eso, de ahí el nombre de fibra. Y por último, de las raíces subterráneas tenemos las raíces tuberosas. ¿Cuáles son las características de estas raíces tuberosas? Son raíces que se denominan como almacenadoras de sustancias de reserva, ¿sí? Entonces, estas son raíces bastante gruesas, ¿no? Porque acumulan bastantes sustancias de reserva como almidones, por ejemplo, ¿no? Tal es el caso de la raíz de la yuca, ¿sí? De la zanahoria y de la mayoría de este tipo de raíces las utilizamos como alimenticias, ¿sí? Entonces, todas estas raíces, fíjense, que tienen sustancias de reserva, se denominan tuberosas, ¿no? El caso de la remolacha, del nabo, del rábano, ¿no? Entonces, todas estas plantas que tienen una forma de la raíz así gruesa, ¿no? O enrosada, se denominan raíces tuberosas, ¿no? Porque almacenan sustancias de reserva, ¿sí? Bien, vamos con los tipos de raíces aéreas. Las raíces aéreas son raíces que se encuentran adheridas a otro tipo de sustrato, ¿sí? Y estas las hay de varios tipos, ¿sí? Dependiendo del vegetal en el que se encuentra. Y según la clasificación de las raíces aéreas, están las raíces epífitas adherentes, que son las raíces típicas de las orquídeas y de las bromelias, por ejemplo. ¿Cuáles son? Las orquídeas son las que muchas veces tenemos en casa por las flores que presentan estas plantas, ¿verdad? Y las bromelias vienen a ser estas plantas de aquí, de la imagen del centro, ¿no? Que prácticamente son, o típicamente son las plantitas, ¿no? Que viven sobre el tendido eléctrico, ¿no? Entonces han visto que en los cables de alta tensión, por ejemplo, de luz, que están en la calle, se encuentran unas plantitas allá sobre ese cable, ¿verdad? O ese tendido eléctrico. Entonces, esas plantas presentan este tipo de raíz aéreas que se denominan epífitas adherentes, ¿sí? Estas plantas pueden vivir adheridas a cualquier tipo de sustrato, ¿no? O a otro vegetal, ¿sí? Estas plantas no son consideradas plantas parásitas, como es el caso de otros tipos de plantas, ¿no? ¿Por qué no son consideradas parásitos? Porque ellas pueden almacenar su propio alimento, inclusive el agua, ¿no? Tal es el caso de las orquídeas, por ejemplo, que tienen tallos gruesos y hojas también que retienen bastante cantidad de nutrientes o de agua para llegar a sobrevivir independientemente de el otro órgano vegetal en donde se encuentran adheridas, ¿sí? Entonces, esto se da, por ejemplo, en las orquídeas, en las bromelias y en algunos tipos de cactáceas también que pueden vivir adheridas a la superficie de otros árboles, ¿no? Entonces, esas características de estas raíces se denominan epífitas adherentes porque están adheridas a otro sustrato, ¿sí? Otro tipo de raíces aéreas vienen a ser las epífitas adherentes grapiformes, ¿sí? A diferencia del anterior tipo, este tipo de raíces las presentan estas plantas generalmente que cubren toda la superficie de los muros, de las bardas o de las paredes, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué características tienen estas raíces aéreas denominadas epífitas adherentes grapiformes? Se denominan grapiformes porque la forma que presentan las raíces son en forma de grampas, ¿sí? Esas grampitas que utilizamos para unir varias hojas, ¿no? De nuestro cuaderno, por ejemplo, o cuando presentamos algún tipo de práctico, esa forma de las grampas presentan las raíces de estas plantas, ¿no?
Entonces, por eso que se adhieren bastante bien a esta superficie, ¿no? Y muchas veces llegan a cubrir toda esa zona del muro, ¿no? Y van aumentando cada vez o avanzando cada vez más, ¿no? Entonces, estas plantas tienen nombres comunes, por ejemplo, como es el caso del trepamuro, amigo del muro, amante del muro, le llaman a estas plantas, ¿no? Y tienen ese tipo de características en las raíces, ¿sí? Otro tipo de plantas aéreas vienen a ser las raíces endófitas o austorio que se denominan. Estas raíces de estas plantas sí son consideradas plantas parásitas. ¿Por qué? Porque estas raíces llegan a penetrar hasta lo más profundo del tallo de la planta o del vegetal donde se encuentran hospedados, ¿sí? Entonces, prácticamente estas plantas llegan a matar al vegetal donde se están hospedando, ¿sí? Por eso son denominadas plantas parásitas. Entonces, ¿qué es lo que hace que esta planta parásita llegue a matar al vegetal? Las raíces penetran hasta llegar a los tejidos conductores del vegetal que los hospeda, ¿no? Llegan hasta lo que son los tejidos de xilema y floema, ¿no? Que son los que transportan la savia en el vegetal, ¿no? Y prácticamente se alimentan de ellos, ¿no? Y le quitan el alimento a la planta hospedante, ¿no? Entonces, por eso se denominan plantas parásitas. Entonces, ese tipo de raíces que penetran hasta encontrar la savia de los otros árboles se denominan endófitas o austorios, ¿no? Y las presentan las plantas parásitas. Otro tipo de raíces aéreas vienen a ser las raíces estranguladoras. Estas raíces no llegan a penetrar al vegetal donde se encuentran hospedados, pero sí tienen bastante fuerza que prácticamente lo estrangulan al vegetal donde se encuentran, ¿no? Adheridas. Tal es el caso típico del Vibosi en Motacú, por ejemplo. El Vibosi prácticamente al final llega a matar a lo que es el Motacú. ¿Por qué? Porque lo abraza con tal fuerza, ¿no? Que lo estrangula, que lo asfixia, ¿sí? Entonces, eso se da en este caso peculiar, ¿no? De estas plantas, ¿no? Donde las raíces prácticamente envuelven completamente al vegetal donde se encuentran hospedados, ¿no? Entonces, esos tipos de raíces se denominan estranguladoras. Otro tipo de raíces aéreas vienen a ser las raíces neumatóforas. Estas raíces neumatóforas también se denominan como raíces auxiliares. ¿Por qué? Porque es una forma que adoptan las plantas que viven en lugares encharcados o en zonas bajas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué realizan o tienen este comportamiento, estas raíces? Porque al encontrarse en lugares bajos o de zonas encharcadas o en riberas de ríos, por ejemplo, estas raíces tienden a salir hacia arriba, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de que ellas salgan hacia arriba? El objetivo es de sacar el exceso de agua que presentan las plantas en esta zona. Entonces, las raíces adoptan esta forma porque en estas raíces presentan unas estructuras denominadas neumatodios que vienen a ser como los estomas que presentan las plantas en las hojas, ¿no? Para sacar el exceso de agua que presentan, ¿sí? Entonces, si estas plantas no adoptaran esta forma, las raíces, prácticamente estas plantas llegaran a morir por el exceso que tienen de agua por encontrarse en zonas inundadas, ¿no? Entonces, este tipo de raíces aéreas, que la vemos generalmente en las plantas que viven sobre las riberas o de las orillas de los ríos o de las lagunas, por ejemplo, este tipo de raíces aéreas se denominan neumatóforas, ¿no? Otro tipo de raíces aéreas vienen a ser las raíces púlcreas. Las raíces púlcreas tienen la finalidad de ayudar al anclaje de la planta o que la planta esté más estable al suelo,
Por ejemplo, estas raíces púlcreas las presentan la mayoría de las monocotiledones, ¿sí? Como es el caso de las palmeras, por ejemplo, ¿sí? Entonces, las palmeras tienen dobles raíces, vamos a decir así. Tienen unas raíces profundas y unas raíces subterráneas y unas raíces aéreas, ¿sí? Entonces, es lo que les hace tener mayor estabilidad para que el vegetal no se vaya a caer cuando hay épocas de viento, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estas raíces púlcreas son raíces aéreas que le aparecen a la planta para darle mayor estabilidad, ¿no? Y luego tenemos las raíces tubulares, que son raíces aéreas también porque salen fuera de la superficie del suelo, y también se denominan raíces contrafuertes porque son raíces que las presentan árboles o vegetales de gran tamaño, ¿sí? Longitudinalmente, que tienen tallos bastante altos, ¿sí? Fácilmente sobrepasan los 10, 20, 30 metros de altura. Sí, generalmente estas raíces los presentan los vegetales considerados los árboles maderables, por ejemplo, ¿no? O la gran mayoría de los vegetales, de los árboles que se encuentran en bosques amazónicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, al ser bastante altos estos árboles, van a necesitar unas raíces bastante fuertes que se adapten o que se anclen en el suelo, ¿sí? Entonces, muchas veces vemos acá en la ciudad, por ejemplo, estos árboles con raíces tabulares, que no son raíces para ornamentación, por ejemplo, o para colocar en jardinería o entre las avenidas o en una vereda, por ejemplo, de cualquier tipo de casa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estas raíces son tan fuertes que prácticamente levantan pavimento, levantan el piso, ¿no? Entonces, la vemos muchas acá en la ciudad, ¿no? Porque esas plantas o esos árboles no son las indicadas para ornamentación, ¿no? Ya que pueden realizar o hacer que la capa asfáltica se levante muchas veces, ¿no? Por la fuerza que presentan estas raíces. Bien, entonces eso en cuanto a la morfología de lo que es la raíz, ¿no? O la clasificación de las raíces y la importancia de la raíz en la planta. Vamos a ver lo que es la morfología ahora del tallo, ¿sí? ¿Qué es un tallo? Un tallo viene a ser un eje longitudinalmente aéreo porque está en contacto con el aire, ¿verdad? Aunque hay excepciones de que hay también tallos subterráneos, ¿sí? Entonces, los tallos son encargados de sostener hojas, ramas, flores y frutos, ¿sí? Y también algunos tallos presentan sustancias de reserva, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, del tallo de la caña de azúcar, que tiene bastante reserva, ¿no? Y que es del cual se extrae lo que es la materia prima del azúcar, ¿no? Entonces, la sacarosa. Entonces, eso se da también en algunos tipos de tallo. ¿Cuál es el origen del tallo? El tallo, también como la raíz, tiene un origen que viene a ser a través de la radícula de la yema apical del embrión de la semilla, ¿sí? Entonces, una semilla, por ejemplo, va a tener o presenta un eje hipocótilo que se denomina, que es el que va a dar origen al tallo, y de la raíz va a crecer el tallo siempre hacia arriba en dirección al suelo, ¿sí? Entonces, por eso es que se dice también que la raíz tiene un geotropismo negativo, porque van a crecer en dirección contraria al suelo, pero tiene un fototropismo positivo porque va a crecer en dirección hacia la luz del sol, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son las funciones del tallo? Una de las funciones del tallo viene a ser que produce y sostiene ramas y frutos, como les mencionaba, comunica las raíces con las hojas, conduce nutrientes en la planta, distribuye los productos de la fotosíntesis, contribuye con la propagación vegetativa
ya que a través de un fragmento de tallo puedo hacer una nueva planta, a eso se refiere la propagación vegetativa. Puede realizar la fotosíntesis cuando es de estructura primaria o en los tallos jóvenes, y también es capaz de almacenar sustancias de reserva, ¿no? Bien, otras características que presenta el tallo viene a ser que el cuerpo se encuentra dividido en nudos y entrenudos, que esos nudos y entrenudos, especialmente los nudos, son los que van a dar origen a una nueva hoja o al fruto o a una flor, ¿no? O a una nueva rama. También presenta hojas y yemas axilares. Generalmente es aclorofilado, ¿no? Presenta clorofila cuando es estructura primaria. También es generalmente aéreo, la gran mayoría de los tallos, pero también pueden haber tallos subterráneos, como es el caso del bulbo, del rizoma y del tubérculo, por ejemplo, ¿sí? Y generalmente presenta un geotropismo negativo y un fototropismo positivo. Bien, entonces, ¿cuál es la morfología del tallo? Es tal cual la observamos en cualquier planta. Presenta una yema terminal que viene a ser el meristema apical, que es donde crece el vegetal en longitud, ¿verdad? También alberga hojas, ramas, flores y frutos, y presenta los nudos y los entrenudos, que son los espacios entre dos nudos, ¿sí? Entonces, todas esas partes son las que presenta el tallo. Bien. Chicos, les pregunto, faltan 2 minutos para que culmine el tiempo. ¿Quieren hacer una segunda parte o lo dejamos para la próxima clase? Para la próxima semana terminamos con el tema. Depende de ustedes. Sigamos, Licen. Ya, entonces, si se corta, nuevamente entran con la misma contraseña para continuar la clase, la segunda parte, ¿ya? Les estoy avisando porque ya tenemos 1 minuto nomás de tiempo, ¿sí? Está bien, Licen. Está bien, Lisa. ¿Ya? Gracias, Lisa. Entonces, continuamos con la clasificación de los tallos. 15 minutos más y acabamos la clase, ¿ya? Bien, los tipos de tallos los podemos clasificar por la consistencia que estos presentan, por su duración o por el medio en el que viven, ¿sí? De esa forma podemos llegar a clasificar los diferentes tipos de tallo de los vegetales. Entonces, según su consistencia, por ejemplo, la consistencia es la dureza, ¿verdad? Que yo siento al palpar cualquier tipo de vegetal. Entonces, según su consistencia, los tallos pueden ser de 3 tipos. Los herbáceos, los que tienen una consistencia blanda o flexible. Los leñosos, que tienen ya una consistencia más dura o más rígida, como son las estructuras secundarias, por ejemplo. Y los carnosos o suculentos, que son tallos de vegetales que no tienen una consistencia de dureza, pero tampoco son flexibles. Tal es el caso de los cactus, por ejemplo, ¿sí? En el caso de los tallos de tipo herbáceo, vienen a ser los flexibles, y los leñosos son los que tienen esa consistencia rígida.